Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos al segundo y último conversatorio que hemos organizado en el marco de la campaña Migrar es Sumar, que el Instituto de Defensa Legal impulsa con el apoyo de la Unión Europea y GIZ. Tal y como lo dije ayer, en nuestro primer evento, estos tienen como objetivo dar a conocer la importancia de una correcta integración de la comunidad migrante venezolana en el mercado laboral del país receptor. El día de hoy nuestros invitados, especialistas en el tema, presentarán propuestas para facilitar la integración de la comunidad venezolana en el mercado laboral peruano. Está con nosotros David Liqueri, director de Equilibrium Sende. David es economista por la Universidad de Mannheim de Alemania, con especializaciones en negocios por la Universidad Católica de Portugal, con experiencia profesional y académica en América del Norte, América del Sur y Europa, especialista en estudios de mercado y desarrollo de estrategias empresariales en economías emergentes, interesado en el fomento de la integración regional latinoamericana y su desarrollo económico sostenible. Y también estamos con José Kecklin, coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. José es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor San Marcos, egresado del Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid, y ha publicado Migraciones en la Triple Frontera Andina, Bolivia, Chile y Perú, desafíos persistentes y oportunidades estructurales en los movimientos migratorios en las fronteras iberoamericanas, y es coeditor del libro Migración haitiana al sur andino. Muchas gracias David y José por aceptar nuestra invitación. Para comenzar, me gustaría que nos puedan dar un diagnóstico, cuál es la situación laboral de los migrantes venezolanos en el país. Me gustaría que puedan comentar los principales problemas para insertarse adecuadamente en el marco laboral peruano, y si es que la pandemia de la COVID-19 ha cambiado de alguna manera dicha situación. Sabemos, por ejemplo, que en agosto de 2020 se logra la flexibilización para la contratación de profesionales de la salud extranjeros, debido a la necesidad de cubrir la demanda de recursos humanos en salud para combatir la pandemia. Sin embargo, estas son medidas excepcionales y temporales, ¿no? Comencemos con este tema con David, por favor. David, adelante. Mil gracias, María, por el espacio y por esta invitación. Siempre un gusto poder participar en estos eventos y dar difusión y dar a conocer un poco todo el trabajo que hacemos de investigación respecto a la inserción socioeconómica de la población migrante venezolana en el Perú. Antes de entrar como la situación actual, yo creo que siempre es importante contextualizar para las personas que nos escuchan es en dónde estamos parados y por qué tenemos este tema con la migración venezolana. Sabemos que Venezuela vive una crisis humanitaria compleja, eso ha llevado a una migración masiva de alrededor de 6 millones de personas, de los cuales se calcula una estimación de 4 millones en la región andina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, la mayoría en Colombia, luego viene en Perú, y en el caso de Perú particularmente, si nos situamos en el año 2018, es decir, hace 4 años, había menos de 100.000 migrantes venezolanos en el país. Fue cuando en su momento el gobierno peruano abre el espacio del permiso temporal de permanencia, que la presión que ya había de venezolanos que querían salir y estaban saliendo hacia Colombia del país, se les abre la oportunidad para llegar a Perú, y luego hacemos la comparativa de 2018 ya con finales de 2019 y tenemos a 1 millón de personas que están en su mayoría concentradas en Lima dentro del territorio nacional. Entonces, claramente en un periodo de corto tiempo, una migración tan masiva genera tensiones al mercado laboral y al país receptor. Esto es indudable. ¿Esto a qué lleva? Que es una población que migró con un nivel educativo en promedio mayor al de la población local peruana. Estimamos que un 30-32% de los migrantes venezolanos tienen educación superior universitaria, y en el caso del superior técnico un 15%, o sea, más del 40% tienen estudios superiores, e incluso el nivel educativo de esta población migrante es mayor al de la población local que se quedó en Venezuela. Es decir, hubo una fuga de cerebro súper relevante que creemos que el Perú puede aprovechar. Actualmente, según los últimos datos que tenemos a cierre de 2021, sabemos que las cifras de empleo han venido mejorando después del tema de la pandemia.
que se llegaron a niveles de desempleo altísimos, y estimamos que un 68% de esta población migrante está trabajando, un 20% está buscando trabajo, y luego tenemos un 11% que se dedica principalmente a tareas del hogar, es estudiante o ama de casa. ¿No? Entonces, del total, alrededor de un 90% de población económicamente activa que busca trabajando, 20% está en desempleo, pero cuando vemos la lupa un poco más profunda, no solamente en el trabaja o no trabaja, sino en qué trabaja, lo que más está agarrando fuerza es comercio minorista y comercio ambulatorio. Se calcula que el 14% de las personas que están trabajando es comercio ambulatorio, vendiendo cosas en la calle. Algunos con actividades profesionales y servicios puntuales, sobre todo de belleza, manicure en el caso de las mujeres, temas de peluquerías, también muchos temas de transporte y movilidad. Sabemos que muchos trabajan en taxi, Uber, Rappi, etcétera. Y resumiendo esto, hacemos el match de la profesión que estudiaron con su trabajo actual, y solamente un 19% responde que está trabajando en algo relacionado a su profesión. Entonces sí tenemos tasas de desempleo un poco mayores, pero tenemos un subempleo altísimo. Hay casos excepcionales, como muy bien lo mencionaste, del sector salud, en el que se han logrado insertar muchísimos médicos que estuvieron en primera línea atendiendo a personas por la pandemia a causa del COVID-19, pero es un caso excepcional y no debería pasar que necesitemos pandemias mundiales para lograr realizar inserciones socioeconómicas en profesionales, sino más bien prevenir estas situaciones y abrir canales para que esto sea más eficiente. Eso sería por mi lado. Muchas gracias, David. Y acá también quería consultarte sobre el tema de los títulos, ¿no? Que tiene que reconocer SUNEDU. Sé que ha hecho modificaciones ahora último para poder facilitar todo el tema a los migrantes venezolanos. Sin embargo, creo, y creo que me podrías comentarnos a todos, que hay un problema en el tema de que no reconoce el Perú la carrera de técnico superior universitario. Quería saber de repente cuántas personas se ven perjudicadas o cuántos venezolanos se ven perjudicados por esto. En ese caso hay dos temas. Uno, en el caso de profesionales universitarios, solamente un 11% ha logrado convalidar sus títulos del universo universitario. Y convalidar los títulos en muchos casos es un requisito, pero no una condición suficiente, porque también tiene que pasar por todos los colegios, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, colegio médicos, y esa es otra barrera, que hay veces que los requisitos que solicitan y la inversión monetaria es imposible para un migrante en las condiciones que viene a cumplirlas, a pesar de que tengan las capacidades técnicas de hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces esa barrera hay que tenerla en consideración. Y con los temas técnicos, estimando que un 15% de esta población tiene estudios técnicos superiores, es un poco complicado, porque el técnico superior en Venezuela no se sabe si convalidar en qué nivel dentro del sistema educativo peruano. Entonces se supone que es un poco más al técnico que se conoce aquí normalmente, pero no llega a ser una educación universitaria completa, y esos procesos de reconocer lo que se ha aprendido y reconocer lo que se ha hecho para luego lograr una inserción eficiente, generan muchas ineficiencias en el mercado laboral. Sabemos que hay algunas iniciativas que van trabajando esto y que tratan con validación y reconocimiento de estas habilidades que se tengan, pero todavía hay muchísimo que trabajar en esta línea. De hecho, un dato interesante que calculamos el año pasado era cuánto le habría costado al Estado peruano capacitar a toda esta población migrante que llegó, ¿no? Porque al final es un capital humano que sí consume, pero también aporta. Primero todo el tiempo que toma esta capacitación, y luego la inversión monetaria de haber pasado por instituciones públicas o privadas, y calculamos que es de 3.300 millones de dólares en educación lo que trae la migración consigo. Para ponerlo en contexto, es 1.5 veces el proyecto minero Tía María. Entonces, si lo vemos de esta manera y logramos aprovechar este capital humano, creo que puede ser muy beneficioso. Entiendo. Muchas gracias, David. Ahora es el turno de José. José, también queremos que nos dé su diagnóstico sobre la situación laboral de los migrantes venezolanos en el país.
José, tu micrófono. Ahora sí, gracias. En 2018 publicamos un texto sobre la inserción laboral de la migración venezolana en 3 ciudades del país, Piura, al norte, Lima y Arequipa, ¿no? Y efectivamente cuando se condicen con las cifras que acaba de mencionar David, ¿no? Hasta un 98% de los venezolanos trabajan porque tienen que mantenerse y mantener a su familia en Venezuela, es decir, la tasa de desempleo abierta es muy bajo porque todos tienen que buscar de alguna manera ingresos. El porcentaje también de personas que trabajan en algo distinto a lo que han estudiado también es muy fuerte, ¿no? Es importante también señalar a lo que ha mencionado David, digamos, el mercado laboral al que llegan los venezolanos, ¿no? ¿Cuál es el mercado laboral peruano? Que es ahí donde se van a insertar, independientemente del nivel educativo, independientemente de la profesión que tengan o la experiencia en años que tengan, las leyes laborales peruanas y en general la política migratoria no está pues adecuada para recibir tanta gente en tan poco tiempo, como se ha dicho. ¿No? Entonces, todo esto pues han sido barreras que han impedido una integración más rápida y genuina en el mercado laboral peruano. Leyes con altos porcentajes de impuestos, los colegios profesionales pues son colegios profesionales privados y cada colegio decide poner los requisitos que considera, ¿no? Los colegios profesionales no son públicos, son privados, son todavía pequeñas cofradías medievales y pueden ellos poner e impedir sencillamente con un requisito. Imagínate un médico con 20 años de servicio en Venezuela, se le pide el SERUM. El SERUM, el Servicio Rural Médico, que eso pues son a los jóvenes que egresan de una universidad, pero no a alguien que tiene 20 años ejerciendo la profesión. Es un sinsentido estas cosas que han ido cambiando, efectivamente, han ido cambiando, ¿no? Para el 2016-17, el ingreso promedio de un venezolano formal, o sea, de un venezolano en el mercado formal laboral, era aproximadamente 8.000 soles. Según datos de la DICEL, 8.000 soles era el promedio mensual de un venezolano en el mercado laboral formal. Para el 2021, este ingreso promedio ha bajado a 1.800 soles. Lo que también nos dice el nivel de estudios o el nivel de inserción laboral que han tenido los venezolanos. Efectivamente, al principio, los migrantes tenían un elevado nivel de calificación. Se calcula que entre el 60 al 70% tenía calificación superior, ¿no? Pero esto, que estaba en 2016-2017, a fines del 2018 y con énfasis en el 2019, había bajado a un 20, un 30%, ¿no? Todo lo cual puede explicar las cifras de la DICEL, que es la Dirección de Investigación Socioeconómica del Ministerio de Trabajo, en la cual de 8.000 han caído a 1.800, porque efectivamente comenzó a ingresar también un grupo de jóvenes venezolanos sin formación previa, sin experiencia académica, sin formación, sin experiencia laboral. Entonces, todo esto ha hecho caer, y aunque la tuvieran, los empleos que han ido consiguiendo han sido de muy baja remuneración, vigilantes, vendedores, y en fin, ¿no es cierto? Esto ha ido cayendo mucho más. Cifras de pandemia no las tenemos, han sido más difíciles, aunque lo que ha hecho subir, y se calcula que actualmente hay unos 45.000 o casi 50.000 venezolanos trabajando de manera formal, ¿no? Se calcula que en los últimos tiempos, los últimos meses, con el tema del COVID, se han incorporado al mundo laboral formal en la salud, sobre todo pública, 5.000 venezolanos, ¿no? Médicos, enfermeros, tecnólogos, biólogos, y en general todas estas profesiones vinculadas a la medicina para afrontar el tema de la COVID, se han contratado 5.000, lo que ha supuesto un mayor número de migrantes venezolanos trabajando en el sector formal, ¿no? El sector formal. Sin embargo, como digo, esta incorporación en el mundo formal de estas personas de áreas médicas parece ser que no ha supuesto tampoco una mayor remuneración, ¿no? Los han contratado en cantidades, como he dicho, de 5.000,
pero sus ingresos parecen no ser tan altos también. Evidentemente son promedios, deben haber gente que gana bastante bien y otros bastante mucho menor, pero en general el promedio es 1.800, entonces ahí también hay que tener en cuenta. Ya para acabar esta primera parte, diría, según datos también del Ministerio de Trabajo, el aparato productivo formal peruano, el mundo productivo formal, está en capacidad solo de generar 100.000 puestos de trabajo, ¿no? Solamente 100.000 puestos de trabajo puede generar el aparato formal productivo peruano. Anualmente, alrededor de 180.000 jóvenes peruanos salen de las escuelas, de los institutos, de las universidades, y aquellos que también ya cumplen cierta edad y buscan incorporarse al mundo laboral formal. Entonces, si el aparato productivo peruano solo está en capacidad de producir 100.000 y los peruanos nos incorporamos al mundo laboral en una cifra de 170.000, 180.000, ya es evidente que ni siquiera el Estado, el aparato formal puede incorporar a la masa peruana, y sobre eso hemos tenido en los últimos años una migración venezolana que se calcula en 1.300.000. Entonces, ha sido desbordado el aparato formal y ese es el mundo laboral al que llegan los migrantes, ¿no? Y no solamente eso, sino que de esos 100.000 puestos que crea el aparato productivo formal, apenas un tercio es trabajo calificado, ¿no? Entonces, el mercado laboral peruano también pues, es un mercado como cualquier mercado laboral latinoamericano, con mucha informalidad, se habla hasta de un 70%, con mucha capacidad de absorber la mano de obra local y mucho menos la mano de obra migrante, ¿no? Por eso nuestros países quizás no han sido pues países de destino, sino más bien hemos sido países expulsores, pero bueno, hay una realidad que tiene que ser atendida como corresponde a un Estado moderno, que tiene que adecuar sus leyes laborales, que tiene que adecuar sus programas sociales, y la sociedad peruana también tiene un desafío y un reto para incorporarlos socialmente y culturalmente a estos hermanos que han huido en muchos sitios, en muchos casos, por situaciones ya insostenibles de crisis, ¿no? Eso diría por ahora. Muchas gracias, José. Quería hacer también una pregunta. Entiendo que en el mercado laboral formal los venezolanos han entrado muy poco, en realidad, ¿no? Ellos se encuentran más en el sector informal. En nuestra legislación se establece que las empresas en Perú pueden tener en su planilla aproximadamente a un 20% de trabajadores extranjeros, ¿cierto? Me pregunto si es que porque yo ya lo he escuchado muchísimo como uno de los impedimentos, o algo que debería cambiarse, entendiendo que las particularidades de la migración venezolana al país, pero esta en realidad, en la actualidad, viene a ser un impedimento para que se inserten en el mercado formal, o simplemente ellos no llegan a ser un 20%, como para en realidad que este sea un impedimento actual, ¿no? Un problema actual. Cualquiera puede ser. David, quizás tú que has empezado, digamos, para seguir un orden. No, sí. No, de hecho, muy buena pregunta, María. Yo creo que hay algo que es una barrera, sin duda es una barrera, es una limitante. Yo no creo que sea que el quitar esta barrera solucione los problemas de informalidad y de contratación formal del personal migrante. Yo sí creo que puede ser una barrera que sobre todo a la mediana y grande empresa la desincentive a contratar personal extranjero. Eso sin duda es así. Y también lo veo una barrera por muchos casos en los que hemos tenido también acercamientos, es la creación de empresas formales dentro del ecosistema de estas personas migrantes. Yo como migrante venezolano monto una empresa y al momento de hacer mis primeras contrataciones tendría que contratar, si quiero contratar en planilla y no por servicios profesionales, primero a 4 peruanos antes de integrarlo el primer venezolano. Entonces, por inercia podría venir un emprendedor venezolano que quiera hacer una empresa, quiere hacerlo de manera formal, quiere constituirse para tener acceso a crédito, acceso a financiamiento, hacerlo con todas las de la ley, y por su círculo y las personas que conocen no los puede contratar de manera formal, por esta ley que al final
busca la manera de evadirla y lo único que lleva es informalidad. Y yo creo que esta informalidad lleva luego a que más bien se malogre más el mercado laboral, no solo para los venezolanos, sino también para los peruanos. Y justo me parece súper interesante lo que comenta José de los salarios promedio, que ahora se encuentran en 1.800, porque va muy en línea con la data que levantamos en el último año, y la desagregamos entre el dependiente informal, es decir, la persona con empleo sin ningún contrato de trabajo, está en promedio en 990 soles mes en ingresos. El que trabaja independiente en 1.050 soles mes. El que trabaja de manera dependiente a través de servicios profesionales por recibo por honorarios 1.300. El dependiente en planilla en 1.700 aproximadamente, y ya los que son empleadores con pequeños negocios 2.500. Entonces el promedio sí está alrededor de los 1.800, y sí vemos una tendencia, si bien no son los 8.000 soles que recibían aquellos más roles de expatriados venezolanos que venían en Perú en el año 2017, sí es una tendencia creciente mientras más formal sea el empleo al que acceda este migrante. Entonces yo creo que hay que fomentar eso, fomentar esta inserción hacia la formalidad. Muchas gracias, David. Sí, continúa, José. Yo diría, sobre tu pregunta, digamos que son resquicios, son remanentes de una economía de proteccionismo de los años 70 y 80. ¿No? Era una manera de cuidar el mercado laboral interno, de buscar las inversiones. Estas economías y estos modelos proteccionistas son cosas del pasado. No solamente hay una limitación para contratar el 20%, sino que además los salarios, la planilla, los salarios no pueden exceder el 30% en extranjeros, ¿no? O sea, es decir, es verdad lo que tú dices, el 20%, pero el total de la planilla no puede exceder, el pago, digo, ¿no? Las remuneraciones no pueden exceder más allá del 30% en extranjeros, ¿no? Es una cosa muy complicada a estas alturas del siglo XXI, digamos, donde uno puede tener empleados por fuera de la fábrica, por fuera del país, inclusive se pueden hacer pagos y está trabajando gente. O sea, ya estas legislaciones están anquilosadas en épocas que ya no corresponden, ¿no? Hay esas barreras, pues, y luego hay barreras también, digamos, más solapadas, ¿no? Por ejemplo, de no pagar, hacer contratos y no pagar lo que corresponde, o demorar el pago para seguir invirtiendo y pagar mucho después, o sencillamente retener documentos para no pagar, abiertamente no pagar. En fin, hay todavía legislaciones, o estas cuestiones de la convalidación o la homologación también, que se hacen muy difíciles, que impiden un acceso rápido al mercado laboral, ¿no? Esas leyes todavía existen, sí. Muchas gracias, José. El segundo tema que me gustaría que puedan explicar son cuáles son los beneficios que trae o traería al Perú la correcta inserción laboral de la comunidad venezolana. Comenzamos con José. Sí, mira, digamos, ya hemos ido hablando diciendo que, bueno, una migración al principio era calificada. Creo que eso traía beneficios, como hemos dicho, de un conocimiento que el Perú no ha invertido. Y en general los países también del norte se han beneficiado de toda la migración calificada latinoamericana. Cuando iba al norte se ha beneficiado también. O sea, estos países del norte no han invertido en latinoamericanos muy bien calificados y los han insertado, y en muchos casos les ha ido bien. Digamos, cuando hay estas cosas hay que estar preparados, que puede venir gente muy bien calificada, pero como hemos dicho, esta migración calificada no ha encontrado en el país, y en general en los países andinos como Ecuador, Colombia, Perú, no han encontrado un lugar donde puedan aplicar sus conocimientos, insertarse laboralmente y echar raíces, ¿no? A diferencia de Argentina, más claramente, que ha tenido, sí, una política migratoria de acogida, porque, bueno, Argentina es un país con larga tradición migratoria, Argentina es un país con una legislación migratoria de una integración muy rápida, ¿no?
pero países como el nuestro, Ecuador o Colombia, no han sabido aprovechar, por tanto, los beneficios que hemos podido capturar en ese primer momento se han diluido y muchos han seguido su ruta más al sur, Chile o Argentina, ¿no? Podría decirse que se puede traer beneficios culturales, ¿no? Pero tengo mis dudas, honestamente, porque el venezolano culturalmente es como cualquier latinoamericano, digamos, tiene el mismo idioma, la misma religión, medianamente los mismos códigos culturales latinoamericanos influidos muchas veces por la cultura norteamericana. En ese sentido, eh, tengo mis dudas, honestamente. Quizás no lo he investigado, pero quizás en algunos casos sí, en algunos casos pues hay una ética del trabajo, digamos del trabajo responsable, de la puntualidad, del trabajo bien hecho como una lección de moral. Es decir, la moral no solamente son lecciones de pórtate bien, sino la moral también es el ejemplo del trabajo bien realizado, ¿no? Eso es una buena lección de moral y de lo que deben ser las cosas. Lo he visto en algunos casos. Quizás por ahí podría yo decir que hay casos de un beneficio, de una ética del trabajo responsable, eso sí, ¿no? Pero en muchas cosas, digamos, culturalmente somos más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, sobre unos beneficios laborales, yo distinguiría dos cosas, ¿no? Hay un estudio del BBVA, si no me equivoco, ya tiene algunos añitos, sobre la contribución de la migración a la economía, pero es un estudio, ya lo he mencionado en algunos eventos, un estudio que ha medido la contribución por el lado del consumo, ¿no? Pero todos consumimos, pues, ¿no? O sea, si no consumimos nos morimos de hambre, o sea, medir la contribución de alguien al consumo me parece espúreo, porque todos tenemos que consumir, todos tenemos que comprar, inclusive podemos robar para comer, pero eso no es ninguna contribución a la economía, es una contribución residual o en todo caso no genuina, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé muchos años en Haití y en República Dominicana y veía y estas cosas de la contribución de la migración haitiana a la economía dominicana, ¿no? Los parques, las construcciones y el trabajo agrícola está hecho por haitianos y se hablaba de una gran contribución. Bueno, la gente tiene que trabajar de lo que sea, porque si no, no come, no lo hacen pensando en una contribución genuina, sino hay que comer. Yo diría que una verdadera contribución a la economía, una contribución genuina, es efectivamente que los venezolanos puedan trabajar en lo que han estudiado, que se inserten de ese modo y puedan contribuir al Estado peruano mediante impuestos, como cualquier peruano. Usted emite un recibo por honorarios y paga unos impuestos. Recibe su paga, consume, pero contribuye con sus impuestos, pocos, lo que sea, contribuye a la economía del país. Creo que esa sería una genuina contribución a la economía y no a través solamente del consumo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el venezolano, el migrante, varón, mujer, trabaje en lo que ha estudiado, perciba los ingresos que corresponde por ser médico, ingeniero, lo que sea, y de acuerdo a ese ingreso contribuya a la economía como cualquier persona que vive en un área geográfica como el Perú. Ahí podríamos medir cuánto contribuye, ¿no? De otro modo, lo veo, digamos, difícil. Por supuesto que también puede haber gente que contribuya trabajando en una actividad, como dice David, dependiente, porque también hay dependiente informal, así como hay dependiente formal, también hay dependientes informales, ¿no? Que reciben poco, en fin, podría ser, pero creo que deberíamos tender a eso y esto implica otra cosa que hablaremos seguramente más adelante, la regularización, la documentación para que puedan trabajar de manera formal, la homologación de sus títulos, la revalidación de sus títulos, ¿no? Y el Estado peruano, quiera o no, debemos reconocer que ha avanzado, SUNEDO ha flexibilizado los requisitos, ha rebajado un poco las tasas, el Estado peruano ha... Miren,
Siempre pongo un caso que lo he conversado, no me lo ha contado nadie, lo he conversado con funcionarios del Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuando viene un joven, varón, mujer venezolano al país y no tiene de demostrar que tiene habilidades o destrezas técnicas, por ejemplo, ha trabajado en un hotel como recepcionista, ha trabajado en un taller de mecánica como ayudante, de estas cuestiones que a veces uno con los años aprende, cuando esta persona quiere certificar esas habilidades y destrezas para postular un empleo, el Estado peruano no lo puede hacer, porque el venezolano no es parte de la comunidad andina, está por fuera de todos estos acuerdos de integración socioeconómica o estos acuerdos de integración subregional, y no puede el Estado peruano certificar como si lo haría con un colombiano, boliviano o ecuatoriano. Entonces, ¿qué se le dice al venezolano? Vaya usted a una institución privada para que le certifique lo que usted ya sabe hacer. ¿Cuánto cuesta eso un ayudante de cocina, una cocinera, un cocinero? ¿Cuánto un mesero? ¿Cuánto le cuesta a un joven venezolano que una entidad privada le certifique lo que ya sabe hacer? 8.000, 5.000 soles. Es una barbaridad. O sea, no solamente es una barbaridad que le cobren esa cantidad de dinero, sino que es una barbaridad que el Estado peruano todavía esté con estas cuestiones de no certificar porque no pertenece a la comunidad andina, sabiendo que eso lo condena a la informalidad, sabiendo que lo condena a tener bajos impuestos, o probablemente también lo puede condenar a dedicarse a otras actividades hasta ilícitas, porque no tiene la posibilidad de demostrar que conoce, insertarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, los beneficios no solamente es un asunto personal de cuánto puedo esforzarme, sino también son las condiciones que se pueden presentar para que contribuya efectivamente con la economía nacional y con la sociedad que lo acoge, ¿no? Eso diría. Muchas gracias, José. Entiendo que lo último que me dices ya pasaría casi por un tema político, y me pongo a pensar a diferentes sectores, no sé, que han pedido muchas veces no reconocer al gobierno de Venezuela, y entiendo que eso también impediría de alguna manera este tema de poder facilitar el reconocer algunos, bueno, lo que me estabas mencionando, ¿no? Algunos títulos, el poder pedir de repente información sobre los ciudadanos venezolanos que han venido al país. Pero me llamó la atención también otra cosita que mencionaste sobre, tú reconoces dos momentos de la migración venezolana al país. El primero de 2016-2017, donde hay una migración más calificada, y un segundo momento de 2018 en adelante, ¿cierto? Que es una migración no tan calificada. El tema ahí me imagino que sería mucho más complicado, porque no es reconocer, no pasaría por reconocer unos títulos, ¿no? Mira, esa diferencia entre el 16, 17 y fines del 18 en adelante también tiene que ver con las condiciones internas de Venezuela, ¿no? Donde ya había una crisis muy severa, una hiperinflación muy fuerte, y donde inclusive los programas sociales que daba el gobierno a sectores muy empobrecidos ya habían casi desaparecido. Estas famosas cajitas CLAP, pues ya no recuerdo si eran las cajitas CLAP, ¿no? Ayudas y en general también muchos colectivos bolivarianos recibían pues subvenciones y en general, bueno, el asunto es que la crisis era tal que ya ni siquiera las ayudas sociales podían llegar a los sectores empobrecidos, que ellos mismos se vieron forzados a migrar y eran gente migrantes que tenían muy poca calificación, lo cual explica. Lo de las cajitas no es un asunto tampoco novedoso de Venezuela, ¿no? Las cajitas en República Dominicana, un país digamos, distinto al de Venezuela, para no decir otra cosa, también reparte cajitas, ¿no? En Navidad y en fechas simbólicas, el gobierno dominicano tiene una tradición de repartir cajitas. Ahora, si usted revisa cuánto cuesta la cajita y a cuánto la compra el gobierno, usted va a ver que hay una gran corrupción. Una cajita puede costar 170 soles, pero cuando usted suma lo que hay dentro de la cajita, no suma ni 100 soles. ¿no? Y después el valor nutricional de esas cajitas también es otro problema, ¿no? En muchos casos hasta se reparte ron, no sé qué puede ayudar esas cajitas a la economía o a la seguridad alimentaria de estas poblaciones. También eso es otro tema, pero eso puede entenderse por la situación gravísima en ese momento. Ahora parece ser que la situación
ha mejorado un poco según informes que tengo, ya no hay una hiperinflación por lo menos, la cosa está mejorando. Me refería al reconocimiento de habilidades y destrezas, no de títulos, ¿no? Como te decía, gente que ha trabajado en un restaurante, en un hotel, en una cocina, en una mecánica, gente pues que jóvenes que no tienen títulos ni certificación tecnológica, pero eso, mira, Colombia, la municipalidad, el municipio de Bogotá, emite de oficio estos certificados, estas constancias a jóvenes venezolanos para que puedan insertarse en el mercado, ¿no? Es decir, ¿usted sabe cocinar? Sí, bueno, le tomarán una prueba, qué sé yo. ¿Usted sabe arreglar carros? Sí, bueno, le dan su certificado y con eso pueden insertarse en distintos talleres de mecánica. Eso contribuiría, primero, a lo que ya sabemos, la integración, hasta un asunto de autoestima personal, porque sabemos que el trabajo digno y el trabajo bien remunerado eleva la autoestima, disminuye los conflictos internos familiares. Es una cosa maravillosa el trabajo digno, ¿no? Entonces, pero al negarles estos certificados, condenan pues a un migrante a seguir en la angustia, en trabajos no calificados, en fin, todo lo que puede significar el no tener trabajo digno, que los peruanos lo sabemos muchas veces cuando no nos desarrollamos según nuestras habilidades y destrezas, ¿no? Eso. Muchas gracias, José. Bueno, ahora es el turno de David. David, también me gustaría hacerte la misma pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que trae o traería al Perú la correcta inserción laboral de la comunidad venezolana? Perfecto, María. Bueno, nosotros desde hace dos años ya se refundó la Cámara Empresarial Venezolana Peruana. Nos juntamos un grupo de empresarios venezolanos y la pusimos a andar de nuevo. Va creciendo. También aprovecho de hacer un poco de publicidad en este espacio de la Cámara. Ya tenemos más de 80 empresas afiliadas y abrimos ahora un programa de emprendedores en el que se están sumando casi 100 emprendedores a la Cámara, y la idea es que son empresas ya que son formales, van creciendo y reinvierten, y tuvimos la oportunidad junto con la Konrad Adenauer Stiftung y nosotros desde Equilibrio fuimos implementadores del estudio de hacer algo, digamos, similar a lo que se hizo en aquel momento que José comenta con el BBVA, para tratar de estimar el impacto de la migración venezolana en el Perú, pero un poco más profundo, con levantamiento de información, entrando un poco más a detalle, entendiendo patrones de consumo, entendiendo patrones de ingresos y por eso aportes. Y por un lado sí sabemos que la migración en sí trae muchas externalidades que son muy difíciles de cuantificar y nosotros no nos enfocamos en esas externalidades. Externalidades que se nos ocurran es que viene todo este capital humano que puede luego generar mayor conocimiento por ciertos estudios que tenga. Hay externalidades que también se han medido en otros casos de migraciones de los niñas y adolescentes que vienen con un nivel educativo bastante alto. En el tema de Colombia, la educación fronteriza en colegios públicos, migrantes venezolanos han mostrado un desempeño mayor al de la población local. Entonces trae una externalidad positiva porque sube un poco el nivel en los estándares de prueba y eso también hay que considerarlo, pero es muy difícil de cuantificar a nivel de estudio, por lo que nosotros nos enfocamos en impacto fiscal. Era como tratar de desglosar un poco más ese impacto fiscal, el cuánto aportaría la migración venezolana en impuestos. Como bien comenta José, la mayor parte viene por la inercia del consumo. Es porque, bueno, la gente consume, paga un IGB y hay una tendencia de consumo que sí identificamos que es un poco distinta, que sí se consumen más productos en la población venezolana que tienen impuestos selectivos al consumo, como carnes altas en grasas, ciertas proteínas, alcohol, cigarros, etcétera, que también aporta más impuestos al respecto y se tiene que cuantificar. Y luego viene el aporte de ingresos sobre el impuesto a la renta. Este aporte sobre el impuesto a la renta lo cuantificamos también, y ahora comento un poco las cifras, y era proporcionalmente pequeño. O sea, realmente ahí es donde hay un potencial para crecer muchísimo. Compartiendo un poco las cifras, nosotros estimamos que el ingreso fiscal total que genera la migración venezolana es de 309 millones de soles en
entre consumo e impuesto a la renta. De estos 309 millones, 237 millones de soles vienen por el IGB, representan casi el 1% del total de recaudación por IGB en el país. Luego, en impuestos selectivos al consumo, 36 millones de soles, representa también un poquito más del 1% del total. Y en impuesto a la renta, 35 millones de soles. Es decir, acá aproximadamente un 10% de toda la recaudación viene por el lado de los ingresos que genera. Luego de este monto que tuvimos, de ingreso total, vimos, ok, hay que tratar de ver, está este ingreso que viene por consumo, que es por inercia, pero que puede ser un ingreso, y cuánto le cuesta realmente al gobierno luego tener esta migración. Y en costo fiscal total, estimamos que es 331 millones de soles, de los cuales 293 millones están en educación, 30 millones en el programa alimenticio en Caliwarma, que le da comida a niños y niñas que se encuentran en la escuela pública, 5.500.000 en salud, y luego 2.200.000 que se aporta del gobierno a la Comisión de Refugiados. Pero de este gasto total hay un actor que ha jugado un rol fundamental en Latinoamérica para la inserción de la migración venezolana, que es la cooperación internacional. Agencias de la ONU como ACNUR, OIM, agencias como la cooperación alemana GIZ y USAID, y aquí un sinfín de organizaciones que no, disculpe si alguna la estoy excluyendo en los ejemplos que doy, pero para el año 2020, que fue el que estimamos, aportaron 162 millones de soles directo al gobierno peruano para apoyar a cubrir todos esos gastos. Entonces, si haces el match de todos estos ingresos que generan, más la subvención de la cooperación internacional y lo que le cuesta al gobierno peruano tener estos migrantes, deja un saldo neto de 139 millones de soles, que es un número, no diría que es un gran número, pero es un saldo neto positivo, que yo creo que es el tema importante de evaluar, a costa de tensiones en el mercado laboral, xenofobia, etcétera, que como digo, no los estamos cuantificando acá porque hay miles de externalidades, tanto positivas como negativas, pero un dato que sí nos parece interesante, estos 139 millones de soles netos, que es aproximadamente 35 millones de dólares, es lo que, según declara Consulta Amigable en el Ministerio de Economía y Finanzas, es lo que requiere la Superintendencia Nacional de Migraciones para operar. Entonces, digamos que hace un match como lo que aporta la migración venezolana, es equivalente en saldos netos a lo que le cuesta al gobierno peruano tener la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ahora, voy después de contextualizar todo esto a la pregunta del potencial, ¿no? El potencial que vimos es que puede subir de 135 millones de soles, principalmente por el tema de impuesto a la renta. Creemos que tiene un potencial de no aportar nada más 30 millones de soles, sino 330 millones de soles. Si logramos los niveles de formalización que José comentó, es alrededor de un 8% de la población activa venezolana, 50.000, 60.000 migrantes. Si logramos llevarlo al 30%, digamos que es como donde se ha estabilizado en el caso de Perú, la pandemia lo afectó un poco, pero donde se ha estabilizado a nivel de formalidad, lo llevamos hacia esos niveles y a niveles de ingresos más cercanos a los del promedio de la población peruana, y sería de 330 millones de soles este aporte impuesto a la renta, y el ingreso fiscal neto estaría en 296 millones de soles. Subiría de 135 a casi 300. Y yo creo que hacia allá es donde hay que apuntar, como el ver que realmente, primero en el corto plazo, a pesar de todas las funciones, el saldo sigue siendo positivo, pero hay mucha cancha para crecer, ¿no? Podemos llevarlo a casi triplicar esta cifra. Muchas gracias, David. El tercer tema que les quiero proponer está relacionado con las respuestas de los gobiernos a la oferta laboral venezolana en el país. Desde 2016, en el que empieza con más fuerza el desplazamiento de venezolanos, ¿cuáles han sido las diferentes respuestas que Perú ha tenido a dicho fenómeno, ¿no? ¿Rescatan alguno de ellos? También, ¿cuál es la mirada que tienen a la actual política? Esta vez inicia David. Adelante, David. Mira, yo sí creo que hay que reconocer que a nivel técnico, es decir, a nivel de migraciones, y José lo comentó,
que Perú siempre ha sido un país como que lleva migrantes, ha sido un país más bien expulsor y ha llevado a que muchos peruanos salgan a otros países. Y Migraciones Perú estaba conformado estructuralmente para atender más bien a esos peruanos que salieron del Perú. Y esta era bastante su lógica y cómo operaban. Entonces yo sí creo que en los últimos años ha habido muchas mejoras en ese equipo técnico que quiere realmente buscar políticas y generación de políticas públicas, que es un gran reto para una inserción más eficiente de estos migrantes. Pero creo que por el lado político del tema de la gobernanza de políticas públicas, muchas veces el discurso no acompaña el querer hacer una inserción eficiente. Sabemos que al final los migrantes es un público fácil de targetear en narrativas, sobre todo en temas de campaña política, porque no vota, no es parte de la población electoral, y también es muy fácil de catalogar como un enemigo común y también alguien al que la población local se puede sentir identificada. Si lo atacas es porque quieres defender al local, y eso electoralmente puede ser muy popular. Nosotros hicimos una encuesta a todo el Perú, una encuesta representativa en todo el Perú, 1.200 respuestas sobre qué opinaban de la migración venezolana, si tiene un impacto positivo, neutral o negativo. Un 70% respondió negativo, un 20% neutro y solo un 10% positivo. Y luego preguntamos cuántos migrantes creen que están involucrados en actividades delictivas, y el promedio nos dio el 50%. O sea, las personas creen que el 50% de la migración venezolana, serían 500.000 personas, está involucrado en actividades delictivas, que es una locura. Cuando analizamos la cantidad de crímenes y delitos cometidos por venezolanos reportados versus los peruanos, sigue siendo proporcionalmente menor. Es como 2.5% aprox, es la cantidad de migrantes que hay comparado con todo el Perú, y alrededor del 1% del total de crímenes declarados es por migrantes venezolanos. Entonces, hay un mismatch ahí enorme, y ahí yo también creo que no solamente los políticos en sus narrativas, sino también en los medios de comunicación que han mejorado, sí hay que admitir las mejoras graduales que han habido, pero han jugado un rol fundamental en estas percepciones. Dentro del mismo estudio, les preguntamos a las personas, ok, ¿piensas que es negativa este impacto? ¿Cómo te generaste esta opinión? ¿Por dónde lo escuchaste? Y había una correlación directa entre si lo habían visto por medios de comunicación o es porque conocen a venezolanos directo de uno a uno. Entonces, luego, analizando esto un poco más profundo, fuimos a diarios bastante populares, que no quiero mencionar con nombre y apellido, pero entrando en el tema de sección policial, analizamos ni siquiera las narrativas, pero la cantidad de publicaciones que hacían de crímenes cometidos por extranjeros versus crímenes cometidos por locales, y estaban alrededor del 50-50. O sea, que alguien que lee y se informa a través de ese periódico creería que la mitad de los crímenes cometidos son por extranjeros, que está muy alejado de la realidad. Entonces, en resumen, creo que hay diseños de política y, por ejemplo, el tema del CPP ha sido un gran avance, por lo menos abrir procesos de regularización migratoria para todas las personas que estén aquí, que siguen teniendo un carácter muy temporal. Hay que terminar de sacar por completo el chip de la temporalidad. Yo creo que el PTP fue pensado temporal porque se iba a arreglar Venezuela y la gente iba a volver, eso salió. Y ya cuando estamos entendiendo que no iba a ser temporal, llegó la pandemia y volvieron de nuevo a hacer intervenciones y ayudarnos de manera temporal. Y ahora estamos retomando ya como estrategias más a largo plazo, y el CPP es por lo menos un paso hacia eso. Entonces, esa sería en mi resumen. Creo que en el ámbito político las narrativas influyen mucho. En el ámbito técnico, sí hay esfuerzos del gobierno que hay que reconocer, que van mejorando y viabilizando, junto con la cooperación internacional, la regularización de estos migrantes con todos los desafíos que existen. Muchas gracias, David. Aquí me gustaría hacerte también unas consultas. Bueno, primero entiendo que lo que mencionas es que ha habido en realidad un esfuerzo para poder aceptar a los migrantes venezolanos, siendo Perú no estaba preparado en un primer momento, y que no necesariamente el discurso de los políticos ha estado en línea con esta política que se ha seguido implementando, ¿no?
Y mencionaste justo la política de Pedro Pablo Kuczynski, que también he escuchado que ha habido algunas críticas relacionadas que no, con el PTP no se aseguraba una residencia regular en el territorio, ni certificaba también garantía o estabilidad jurídica a un largo plazo, ¿no? Hay quienes también, porque ahora también mencionas el CPP, que me gustaría también que puedas mencionar cuáles son las diferencias entre ambos, entre el PTP y el CPP, pero hay quienes se inclinan a que lo que debería hacerse es aceptarlos como refugiados. No sé qué opinas de eso. Esa es es una buena pregunta. Yo creo que el PTP, el CPP, al final son calidades migratorias transitorias que se han aplicado, digamos, por reconocer la situación de emergencia. El tema del refugio es una discusión bastante amplia y también es el que se caracteriza como refugiado y luego qué beneficios o no beneficios o bajo qué condiciones, qué significa ser refugiado, porque hay veces que el ser refugiado tampoco es lo que necesita, quizás una persona necesita más bien un carnet de extranjería, que es un documento reconocido que te da acceso a empleo, te permite abrir cuentas bancarias y te da los beneficios a los que estaría apuntando. Entonces, yo creo que ya el tema de las calidades migratorias temporales debería eventualmente acabar y más bien ir por los canales que ya existen y facilitar las vías de acceso hacia estos canales que ya son existentes, porque también en el tema de las solicitudes de refugio y los refugios, por ser documentos poco conocidos, traen un montón de barreras, no nada más ok, logra tener el documento, sino para qué le sirve el documento en la práctica. Y dentro de esto, por ejemplo, abrir una cuenta de banco. Con un PTP se podía abrir una cuenta de banco incluso con pasaporte venezolano vigente en el BCP inicialmente y luego otros bancos han permitido abrir cuentas bancarias. Pero el funcionario que está quizás atendiendo a la persona no sabe, no, le entrega un PTP, un documento nuevo, un CPP, se ve distinto, tiene un color distinto, tiene un carácter temporal y simplemente responde no, aquí no lo podemos introducir. También empezando porque la cantidad de dígitos de estos documentos a veces ha variado, entonces tienes que adaptar todos tus sistemas internos para poder aceptarlo. Entonces, el carácter temporal, si es temporal, se tiene que ver con una transición a algo que elimine esta temporalidad. Creo que esa sería como mi recomendación general, porque si se mantiene siempre estos niveles de temporalidad, estaríamos asumiendo que la población no se va a quedar. Y sí se va a quedar, la intención de permanencia siempre está por encima del 70-80%, y luego de la intención de poder irse a realmente irse, hay una gran brecha. Entonces es asumir que la población migrante sigue creciendo, va a seguir llegando y más bien facilitar los mecanismos para su regularización es lo que trae más beneficios para todos. Muchas gracias, David. Ahora es el turno de José. También le pido que nos comente lo mismo sobre las diferentes respuestas que han dado los gobiernos, los diferentes gobiernos en Perú, ¿no? Sobre a la migración venezolana y a la inserción laboral. Yo diría dos cosas, ¿no? Digamos, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado como tal? Digamos, un Estado que suscribe convenios internacionales de respeto a los derechos humanos, un Estado que suscribe acuerdos de una inmigración ordenada, segura, y en general lo que debería ser un Estado moderno del siglo XXI. Y diría, por otra, cuál ha sido la respuesta de la sociedad peruana como tal. Yo diría que al principio, efectivamente, la migración ha sido bien recibida. Digamos, era una novedad en el país nunca había recibido tanta gente en tan poco tiempo. Había cierta solidaridad con la situación que se manejaba en Venezuela. Los medios de comunicación, como ha dicho David, mostraban una Venezuela. Bueno, los medios muestran lo que quieren también, ¿no? Eso lo diremos ahora. Pero mostraban una situación calamitosa de Venezuela, con un gobierno que no respetaba las libertades políticas, civiles, con una situación económica y alimentaria donde se alimentaba a la gente pues de comida, de basura. En general, un apocalipsis, y esa situación hizo que los peruanos recibiéramos pues
entusiastamente a los venezolanos, los acogían, la novedad en todo su sentido, ¿no? Esta situación que fue al principio fue cambiando, ¿no? Conforme se iba cambiando también el patrón migratorio, es decir, lo que hemos dicho antes, ya gente menos educada, jóvenes con familia, sectores muy, pero muy empobrecidos venezolanos, y luego comenzó también a aparecer delitos o eventos delictivos donde se comprometían venezolanos, ciudadanos venezolanas y venezolanos, ¿no? Y esta situación de los delitos fue amplificado por los medios de comunicación, ¿no? Hemos publicado hace poco un texto sobre migración y criminalidad, el manejo del éxodo venezolano por la prensa peruana, donde describimos los titulares que mostraban los medios de comunicación, los adjetivos para referirse a los venezolanos como sangrientos, despiadados, y en general una serie de adjetivos pues, que rayan ya con la locura, ¿no? Entonces, todo lo cual, no solamente en medios escritos, sino también televisivos, los días que la prensa dedicaba a repetir un evento delictivo, ¿no? Como decimos ahí, habían casos, no recuerdo qué caso, creo que fue el de San Martín de Porres, de esto que sucedió, un evento que sucedió en un hotel, donde durante 18 días un canal, un periódico, daban a lo mismo sin aportar nuevas evidencias ni nueva información. Sencillamente era una repetición casi morbosa del asunto. Y claro, todo esto se va quedando en el imaginario. Bueno, esta situación de acogida va cambiando conforme los medios van cubriendo eventos delictivos y pasamos a un segundo momento donde ya hay un rechazo a la inmigración y una sospecha generalizada de que cualquier venezolano es un potencial delincuente. Como dice David, hasta un 70% considera que no traen nada. Justamente conozco gente muy cercana a mí donde, por ejemplo, ya no contrataban señoritas venezolanas para el trabajo, para el servicio doméstico, o jóvenes para la vigilancia de edificios, nada, ya era una sospecha terrible sobre el ciudadano o la ciudadana venezolana, ¿no? Entonces, ha habido ahí un cambio en ese patrón. Esto se ha aminorado un poco con el fenómeno del COVID, ¿no? De todas maneras, hay en este texto, por ejemplo, que hemos publicado, para agosto, septiembre del 2020, en el Perú se contaban 870 presos venezolanos, ¿no? 870, imagínense ustedes, de 1.300.000, 870 presos venezolanos, ¿no? Es pues una relación bajísima, ¿no? Lo que sucede es que cualquier persona en la calle puede grabar un evento delictivo con su celular y lo puede pasar por una red, lo puede pasar por cualquier medio digital o una red social. Todo esto pues contribuye a una estigmatización y en cualquier negocio, en cualquier sitio hay una cámara de televisión que puede registrar estos delitos, ¿no? Donde están comprometidos efectivamente ciudadanos, pero son los menos. Pero si uno hace el desagregado de cuántos presos colombianos o mexicanos tenemos, resulta que son igual o un poco más, ¿no? Es decir, en nuestras cárceles peruanas hay más colombianos y más mexicanos y colombianos juntos que venezolanos. El problema está en el delito que cometen, ¿no? Estos mexicanos y colombianos normalmente están comprometidos en tráfico ilícito de drogas, ¿no? En la cual efectivamente nadie pues con su celular está grabando un evento en la calle, a diferencia de gente que arrebata un bolso, roba un celular o hace un disparo, ¿no? Entonces, estos delitos del narcotráfico normalmente son a puertas cerradas, son en otros lugares que no muy vistos por cualquier persona, pero miren, nadie habla de estas cosas, los medios siempre se entretienen en otras cosas. En general los invito a leer, a ver también esta publicación que hemos hecho, ¿no? En cuanto al Estado, yo diría, me parece, no se dice, pero me parece que también hay cierta cuestión geopolítica detrás de la respuesta de los Estados, ¿no? También juegan un partido aparte. Sabemos que hay países que están poco interesados en que un proyecto distinto al suyo puedan tener o instalarse en América Latina y hacen todo lo posible para
bloquearlo, sabotearlo o impedirlo, ¿no? Entonces, lo magnifican, los denuncian y en general. Entonces, recuerden que el gobierno de Kuczynski pues está en las antípodas, ideológicamente hablando, del gobierno bolivariano, de Maduro, de Chávez. Por tanto, tuvo un interés rápidamente en reconocer la situación y crear un PTP, como ellos dijeron en su momento, de solidaridad. No, pero también hubo ahí una reacción geopolítica en el sentido de que reconozcan o admiten venezolanos para mostrar la situación de lo que ocurre cuando hay un gobierno de una naturaleza económica tal, ¿no? Hay un artículo de un colombiano donde, por ejemplo, el gobierno de Santos se demora un poquito en reconocer la situación en Venezuela porque estaba negociando el acuerdo de paz con las FARC, donde Venezuela era garante o era veedor o tenía un papel ahí. Para no incomodar al gobierno venezolano, para evitar que esto pueda caerse, esta negociación con las FARC, se demora un poquito, no reconoce la situación, pero una vez que se acuerda este tratado con las FARC, recién hay un manejo estratégico entonces también para reconocer geopolíticamente la situación venezolana. En 2016, comienzo del 2017, ya en el Perú habían 17.000 venezolanos, ¿no? ¿Y quién era gobierno en el Perú en esos años? Ollanta Humala. No voy a decir que Ollanta Humala está en las antípodas, pues tiene una cercanía con este gobierno régimen bolivariano, pero claramente no iba a denunciar la situación tan abiertamente, ¿no? A diferencia de Kuczynski. Hay, pues, para explorar un poco más estas situaciones geopolíticas que también se juegan, pero no se dicen. De todos modos, en cuanto a política pública, me parece que el Estado reaccionó con esto el PTP bien, digamos, había que acoger una población en situación de vulnerabilidad, había que acogerlos durante un año. Luego esto retrocedió, recuerden toda esta genealogía o esta línea del tiempo del PTP hasta que hemos llegado al CPP. Lo que bien dice David es que tengo la cifra acá donde apenas no pasan del 2% que tiene este CPP. Es muy bajo todavía los ciudadanos que tienen el CPP todavía, porque todo esto también tiene que ver con el 63% de los migrantes venezolanos están de manera irregular en el país ahora mismo. Apenas hay un 37% de manera regular, según cifras de la Superintendencia de Migraciones. Todo lo cual también nos dice cómo va este asunto. Se demora, en fin. Yo creo que la acogida en perspectiva ha sido buena, pero lenta, ¿no? Han habido programas, por ejemplo, el programa del Ministerio de Educación para acoger alumnos, no recuerdo ahorita, Lima Aprende, creo, Lima Aprende, no ha tenido la difusión del caso. Ojalá los medios hubieran sido tan diligentes para difundir esta situación en la cual el niño o la niña venezolano podía matricularse en cualquier época del año, porque recuerden que al principio el venezolana podía matricularse solo al inicio del año escolar. Y el año escolar venezolano es distinto al calendario del año escolar peruano, ¿no? El año escolar venezolano tiene del hemisferio norte en junio y termina en septiembre, ¿no? Empieza en junio, efectivamente, empieza en septiembre y termina en mayo-junio, perdón, ¿no? A diferencia de esto ha cambiado, ahora cualquier niño puede inscribirse. Esto es una política, me parece bien. El CIS también al principio era bastante difícil, pero ahora cualquier mujer en estado de vulnerabilidad o un niño también puede acogerse al CIS. Ya no digo luego que demostrar pobreza, pero en general pueden acogerse cualquier persona en estado de vulnerabilidad. Yo creo que el Estado peruano ha ido mejorando políticas como la regularización en las distintas calidades también, con sus bemoles. Cualquier persona puede regularizarse, aún temporalmente, no es lo correcto, no es lo mejor, pero donde creo que hay un problema todavía es en el tema del refugio. No puede ser que tengamos 500.000 de solicitudes de refugio, ¿no? Que se demore tanto la respuesta y que apenas antes se le daba un papel, ahora se le está dando un plástico, creo. Sea el medio que sea, no puede un Estado moderno tener
medio millón de personas esperando una respuesta. También aquí hay otros factores, ¿no? Todavía hay una idea de que la vida es vivible en Venezuela, hay una idea que... Pero mi impresión es que se busca que todos los migrantes, porque apenas se han reconocido 1.000, no pasan de 2.000 los refugiados por todas las nacionalidades. Creo que de venezolanos pasan 1.200, pero por todas las nacionalidades son no más de 2.000, poco más, poco menos de 2.000 casos de refugio, ¿no? Pero mi impresión es que el Estado peruano busca que todos los migrantes pasen por los aparatos de seguridad del Estado peruano. Recuerden que la superintendencia está adscrita al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es parte de los aparatos de seguridad del Estado peruano, ¿no? Por tanto, lo que se busca es que todos pasen por ahí, estén documentados y sepamos quiénes son, dónde están, dónde viven, en qué trabajan. Creo que esa es mi impresión, porque cuando van por refugio, van por otro estatus, dependiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y muchas veces... ahora, también es verdad que muchos, porque lo he escuchado y he recibido testimonios, que muchos venezolanos juegan a doble estatus, digamos, ¿no? Un estatus migratorio y por otro lado echan a andar también el refugio. Entonces, ¿y por qué? Porque lo que me salga primero, te dicen, ¿no? Si me sale el refugio, soy refugiado. Si me sale migración, el Estado peruano, como lo ha dicho bien David, tiene muy pocos recursos, dependemos de la cooperación para estos casos, ya han dado las cifras de cuántos millones la cooperación ha dado. Entonces, si un venezolano echa a andar dos mecanismos del Estado que de por sí ya tienen poco financiamiento, usted está ocupando esa burocracia estatal para un solo ciudadano en dos mecanismos. Está gastando doble. Entonces, eso también tiene que estar bien claro si va por refugio o por migraciones, porque, bueno, el Estado peruano no estábamos preparados, como hemos dicho, para esto. De todos modos, haciendo las sumas y las restas, creo que vamos bien en tanto a migración. Sin duda tenemos que avanzar mucho más, con mucha más velocidad como debería ser un Estado, y deberíamos resolver rápidamente el tema de refugio, ¿no? Porque ese es un gran problema para abrir una cuenta bancaria, para trabajar, no se reconocen esos documentos. Si uno hace una encuesta sobre cuáles son los documentos de las distintas calidades migratorias más reconocidos, el carnet de extranjería sale, el PTP, el CPP, y nadie reconoce un carnet o una solicitud de refugio. Por tanto, otra vez condenamos al migrante a realizar trabajos vulnerables, poco remunerados, con el peligro de ser despedidos o en muchos casos hasta denunciados, ¿no? Eso diría por ahora. Muchas gracias, José. Ahora, para ya finalizar, los dejo con el tema central de este evento. ¿Qué propuestas se ensayan para una correcta integración de la comunidad venezolana en el marco laboral peruano? Comencemos con José, por favor. Sí, mira, yo siempre repito esta idea que la aprendí, el teorema de Pareto, ¿no? No sé si ya me has escuchado este tema del teorema de Pareto. Pareto fue un economista, filósofo, sociólogo italiano. Él decía que, bueno, los recursos son limitados, no solamente el recurso tiempo, sino el dinero y los profesionales son limitados. Este teorema indica que debemos ser capaces de concentrarnos en el 20% de los problemas estratégicos y resolviendo ese 20% de los problemas estratégicos resolveremos por añadidura el 80%, porque no podemos resolver problema por problema. No nos alcanza la vida, ni el dinero, ni los profesionales, ni el tiempo. Entonces, deberíamos ser capaces de reconocer ese 20% de problemas estratégicos para, con eso, resolver los demás problemas, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas, ese 20% de problemas estratégicos que debemos resolver? ¿No? Es como cuando uno va a una oficina pública, ¿no? Hay un buzón de sugerencias, ¿no? Pueden haber 1.000 boletas o 5.000, 10.000 boletas. Uno no puede resolver 10.000 problemas. El encargado de esa oficina tendrá que ver cuáles son el 20% de esos problemas estratégicos para resolver luego, por añadidura, todo el resto, ¿no? ¿Cuáles son, a mi modo de ver, ¿no? El 20% de esos problemas a resolver. Primero, la regularidad migratoria, la documentación. Como hemos dicho, no podemos tener en un país moderno un 63% de migrantes de manera irregular, ¿no? Y miren, tengo yo los datos porque, a ver si me das 30 segundos, voy a encontrar. Sí, claro.
Acá está, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, ¿no? En la calidad especial residente hay 202.000 personas, hay, o mejor dicho, la mayoría está en una categoría especial residente, para no repetir cifras, ¿no? Hay un poco en CPP, muy poquito en Mercosur, y luego se van en calidad humanitaria mucho menor, pero especial residente también es una condición temporal, ¿no? Entonces tenemos que resolver este tema de la regularización. Tener un nombre, un documento, da trabajo, da seguridad, da estabilidad. Y ya no digo la cuestión subjetiva de autoestima y de tranquilidad emocional. Eso un psicólogo mejor que nosotros quizás podría explicarnos lo que significa tener documento en un país extranjero. Piénsese en que un peruano va a otro país y no tiene ningún documento, ni DNI, ni nada. Bueno, piensa en un país como el nuestro, caminar sin DNI, te llevan preso, ¿no? Ahora piensa en un migrante que no tiene nada. Entonces, creo que el principal problema es la regularidad migratoria, la documentación. Yo creo que con eso insertamos en el mercado laboral, se disminuyen angustias, se gana más, se contribuye más a la economía, etcétera, ¿no? Luego, hacer que todas las personas que tengan calificación técnica o calificación superior sean reconocidos en sus capacidades, de manera también que puedan insertarse en un mercado laboral formal y contribuir a la economía tal como lo hemos visto ahora, de manera genuina, ¿no es cierto? No podemos todavía tener trucos en los colegios profesionales o papeleos innecesarios, porque condenamos a la gente a vivir pues de manera irregular y de manera vulnerable, o no, otra vez digo, no piense uno en que trabaje en algo distinto a lo que ha estudiado, en lo que ha invertido, ¿no? Son no solamente 5 años de tiempo, sino muchísimo dinero que se invierte para uno tener una profesión, ¿no? Entonces, regularidad, acceso al trabajo a través de sus calificaciones profesionales. Un tercer problema que me gustaría mencionar como estratégico, por supuesto pueden estar en desacuerdo, es el acceso a los programas sociales, ¿no? Efectivamente, el número de dígitos de un carnet de extranjería, de un carnet de CPP o cualquier otra cosa, a veces no calza con el número del DNI de los peruanos, el número de dígitos, o sobran o faltan números, por tanto usted no ingresa al sistema. Entonces, muchas personas quedan, lo hemos visto con el COVID, ¿no? No reciben las bolsas, no reciben los bonos. El Estado peruano se ha desentendido frente a la COVID y ha dejado que la cooperación se encargue de los migrantes y el Estado de los nacionales. Eso no puede ser. Si hay gente en tu territorio que cumple leyes, ya debe ser trato nacional. No puede ser. Entonces, acceso a programas sociales, bonos, acceso a programas de empleo temporal que dan algunos municipios. Sé de algunos municipios que han creado programas de ingreso temporal como arreglo de jardines, limpieza de calles, cuestiones temporales para gente no calificada, y no se ha permitido que venezolanos puedan inscribirse en estos programas que son minúsculos, temporales, con poca paga, pero bueno, en qué época hay crisis todo es bienvenido, y no se les ha permitido porque el número de su documentación no calza con un DNI. Entonces estas son cosas pues irracionales que no se pueden permitir de ninguna manera, ¿no? Y lo que llamamos pues acceso a salud y educación. Y yo creo que lo que llamamos la integración estructural, yo creo que con estos 4 o 5 grandes problemas a resolver, se pueden disminuir cuestiones colaterales como la delincuencia o la mendicidad o empleos muy vulnerables o emplearse en cuestiones ilícitas, etcétera, ¿no? Creo que eso, aplicando, bueno, hay que tener también buenos gestores públicos que sean capaces de identificar esto. Yo lo digo desde afuera, pero claro, una vez que está uno dentro de la gestión pública, ya es otro asunto, pero en general deberíamos tender a eso. Creo que esas ideas por ahora, María. Muchas gracias, José. Justo cuando comentabas esto sobre el tema de la calidad migratoria, recordaba
un libro que escribe David Sánchez Velázquez, El Perú como país de refugio, porque entiendo que el estatus de refugiado hace de hecho que las personas reconocidas o lo que son un mínimo puedan acceder a un cartel de extranjería, ¿no? Y lo que no funciona en realidad es el hecho de que se los acredite como esperando la respuesta, ¿no? Como solicitante de refugio. Y recuerdo que y es algo que creo que se está discutiendo, el tema de que el Estado peruano, más allá de que se demore en revisar estas solicitudes de refugio, de hecho sé que ACNUR le ha ofrecido ayuda al Estado para poder acelerar ese tema, que se acepte el tema de los venezolanos como que sea básicamente el requisito para poder aceptarlo, ¿no? El único requisito, más allá de revisar otra característica. Nada, estaba recordando eso y me parece que es también una idea interesante que se tendría que poner en debate, ¿no? Pero bueno, ahora es el turno de David. También, David, por favor, coméntanos cuáles son las propuestas que tendrías relacionadas a, bueno, una correcta integración de la comunidad venezolana en el marco laboral peruano. Perfecto, María. Bueno, yo creo que el consenso de todas las personas que estamos dentro de esta temática y también el gobierno que yo lo he dividido en 5 esferas, pero la esfera base y la categoría base, como bien mencionó José, es la regularización migratoria. Y ahí parte y esa genera externalidades directas para empezar y fomentar su inserción, acceder a servicios, etcétera. Yo creo que hay que flexibilizar estos procesos. Ahora el CFP está permitiendo esta calidad temporal que hay que acelerarla, hay que tratar de hacerlo lo más sencilla posible. Hay que brindar facilidades de pago frente a las multas, porque también las personas que están accediendo al CFP, hay muchos migrantes que están optando por no hacerlo porque sienten que hay un costo involucrado por las multas de sobreestadía que por el momento que estuvieron irregulares, y hay que ver cómo flexibilizar estos procesos. Y hay que hacer campañas también, porque va a ser el reto primero de regularizar, y ahora como es un documento migratorio nuevo, todas las campañas de información que van en línea al sector privado y funcionarios públicos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con ese documento. Entonces está la emisión del documento y luego el tema de campañas informativas para fomentar la aceptación del mismo. Luego las otras 4 esferas en las que hago mención, una es el mercado laboral y generación de emprendimientos. En este punto hay que flexibilizar los procesos de contratación, como se mencionó también antes, en un Estado moderno, el que existan estos porcentajes limitativos de contratación no son acordes a la realidad ni del mercado, ni de la globalización en general internacional, ni de la situación que está teniendo Perú con su migración. Y hay que fomentar también los programas de emprendimientos de migrantes para dejar de pensar de que la población migrante ahora tiene que acceder al empleo, tiene que ser un dependiente, también puede ser un potencial empleador. Y hay muchos programas de entidades gubernamentales como ProInnovate y también hay ciertos accesos a capital semilla que están potenciando emprendimientos de locales. También ver la manera de targetear a los migrantes dentro de estos programas. El tercer punto es el ejercicio de la profesión, la convalidación de títulos y el poder flexibilizar los procesos con los colegios correspondientes de cada una de las profesiones para luego realmente hacer, esto sí es una bomba de tiempo, necesitamos buscar la manera que aquellos que son ingenieros puedan ejercer, en caso que lo quieran y lo tengan como prioridad, como ingenieros pronto, porque si no van pasando más años y sus habilidades se van desactualizando cada vez más y va a ser más costosa e ineficiente su inserción en el mercado laboral. Y el cuarto punto es lo que se mencionaba, acceso a servicios sociales, acceso a servicios de educación, acceso a servicios de salud. Si no se le dan estos servicios, no es sostenible las condiciones y la calidad de vida de estas personas migrantes en el país. Y luego el último punto, que también es algo que hay que trabajar para viabilizar estas políticas públicas y esta regularización, es todo el tema de xenofobia y discriminación. Y yo creo que ahí es un rol que pueden jugar todos los actores que están aquí involucrados, desde medios de comunicación, sector privado y las personas, en el que el migrante venezolano está para quedarse. Sabemos que las migraciones en el mediano y largo plazo siempre traen
beneficios positivos, y el de trabajar estos temas de discriminación y no echarle la culpa o no ver como que una persona totalmente distinta, sino más bien que una persona con la que va a empezar a convivir en la cultura peruana, aceptar esto y que todos estemos en pro y en esa sintonía, también es esencial para viabilizar el resto. Esas serían mis conclusiones finales de este evento. Muchas gracias, David. Muchas gracias, José. De verdad que sus ideas han sido bastante interesantes y valiosas. Muchas gracias también a quienes nos están siguiendo por el interés en este tema que es tan actual y relevante. Con esto finalizamos nuestro ciclo de conversatorios organizados en el marco de la campaña Migrar es Sumar, que el Instituto de Defensa Legal impulsa con el apoyo de la Unión Europea y GIZ. Muchas gracias a todos.